El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos ya en el tercer domingo de Cuaresma. Ya estamos a mitad de este tiempo de gracia de Cuaresma. Quedan 3 otros domingos de Cuaresma. Y ya que vamos a mitad de este tiempo de Cuaresma, vamos a hacer un poquito de un repaso que las lecturas de los últimos 2 domingos y hoy nos han estado hablando. Si se acuerdan, el primer domingo de Cuaresma, la lectura del Evangelio era acerca de cuando Jesús empieza su propia 40 días de preparación para hacer su ministerio público. Se fue al desierto por 40 días y ayunó por 40 días. ¿Y qué pasó en el desierto? ¿Quién se le presentó? El demonio. Y le tentó 3 veces, ¿se acuerdan? Y ese domingo ahí vimos cómo esas tentaciones nos están tratando de desenfocar del plan que Dios tiene para nosotros. Y también vimos cómo esas herramientas que la iglesia nos da durante Cuaresma, que son oración, limosna y ayuno, nos ayudan a nosotros contrarrestar estas 3 tentaciones del demonio. Eso fue el primer domingo de Cuaresma. Se le llama el domingo de las tentaciones. El segundo domingo fue en el que el Evangelio nos presenta la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Ese es el domingo pasado. Jesús se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan y se van a un monte alto. Y cuando llegan al monte alto, Jesús se transfigura frente a ellos. La gloria de Dios, la gloria de Él como Dios, sale y se deja ver a través de esa humanidad de Él. Los apóstoles son capaces de ver su cara emitiendo luz, son capaces de ver su ropa que se pone blanca, completamente blanca, y aparecen Moisés y Elías, 2 personajes bíblicos que habían vivido cientos y miles de años antes de Jesús, aparecen ahí en ese monte. En ese evangelio vemos la divinidad de Jesús. Jesús es Dios y vemos a Jesús, su divinidad se nos enseña, dándonos una demostración de su gloria para que sepamos por qué es que creemos. Para que sepamos, nos recordemos que Él es Dios y que Él tiene poder y que Él nos ama y que Él es poderoso y glorioso. Y por Él es que estamos aquí. Y por Él es que en la Cuaresma, estos 40 días, vale la pena estos sacrificios de oración, de ayuno y de limosna. Y hoy, el Evangelio de hoy,
vemos, ese domingo, el domingo pasado, se le llama el Domingo de la Transfiguración. Cada domingo tiene como su nombre. Y hoy, en el Evangelio de hoy, vemos cómo Jesús nos da unas advertencias. Jesús nos llama a la conversión. Si yo le pudiera poner un nombre al domingo de hoy, le llamaría, porque en Puerto Rico había un dicho, no sé si ustedes lo han escuchado: en guerra avisada no muere gente. En guerra avisada no muere gente. Yo lo llamaría este domingo de hoy el domingo de la guerra avisada. La guerra avisada. Dios nos está dando una advertencia, nos está levantando la vista a que miremos, miren, tiene que haber cambio, tiene que haber cambio. Aquel no es el pecador, tú también eres pecador. En el Evangelio de hoy, los discípulos de Jesús le traen esta historia. Mira, Pilato mató a unos galileos mientras estaban ofreciendo el sacrificio, los mató. Como quien dice, algo malo les pasó a ellos. Y Jesús dice, ¿ustedes se creen que porque algo malo les pasó a ellos eran más pecadores que los demás? No, porque había una forma de pensar en el pueblo judío en ese tiempo, que si algo malo te está pasando es porque no estás haciendo las cosas bien con Dios y Dios te está castigando. Si algo malo te pasa es porque no estás bien con Dios. Esa era la forma de pensar en ese entonces. ¿Podrá ser que hoy día todavía la gente piense así? ¿Que Dios castiga a las personas cuando no están haciendo las cosas bien? Y Jesús viene y les dice, no, a ellos no les pasó eso malo porque eran los más pecadores. Y ustedes, si ustedes no cambian, si ustedes no se convierten, lo mismo les va a pasar. Jesús les está diciendo, no los miren a ellos como los gran pecadores. Ustedes también son pecadores. No estén pensando en los demás, los pecadores. Hay veces que hacemos oraciones o hacemos un rosario y lo ofrecemos por la conversión de los pecadores. ¿Han escuchado eso? Vamos a ofrecer este rosario por la conversión de los pecadores. Y cada vez que decimos la conversión de los pecadores, estamos pensando en los pecadores. Los de allá, los de afuera. No mí, no estoy pensando en mí, pero sí, Jesús nos dice hoy, tienen que pensar en ustedes. Y después Jesús dice, y esa torre que se cayó y aplastó a 18 y los mató, ¿ustedes se creen que les pasó eso a ellos porque eran grandes pecadores? No. Y ustedes mismos, si no cambian, algo así también les pasará. ¿Y qué nos pasa si nosotros no cambiamos? Morimos tristemente, espiritualmente. Morimos tristemente, espiritualmente. Ahora, la lectura primera de hoy es también otra lectura súper importante. Quizás en una de las lecturas más importantes, porque en la lectura primera de hoy vemos cómo Dios se enseña, se revela a Moisés en la zarza ardiente. ¿Se acuerdan de esa historia? Se está quemando esta zarza, pero no se consume. Y Moisés dice, espérate, ¿qué es esto? Déjame investigar. Y Dios le habla a Moisés y le dice, Moisés, no te acerques, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Donde Dios está, esa tierra es sagrada. Y dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dice, entonces Moisés le pregunta a Dios, porque Dios lo envía a que él vaya al faraón y le diga que deje a su pueblo ir, que estaba oprimido por 400 años. Dios se le está apareciendo a Moisés para utilizarlo, para rescatar a su pueblo. Y a mí me encanta como Dios le dice a Moisés, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Dios le dice a Moisés, yo he escuchado el sufrimiento, he visto el sufrimiento, he escuchado sus oraciones y he bajado
a buscarte a ti. He bajado a rescatarlos. He bajado a enviarte a ti para que los rescates. ¿No nos pasa eso a nosotros? Que hay veces que pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no escucha nuestras oraciones. Quizás pensamos hasta que Dios no conoce nuestro sufrimiento, las situaciones que estamos pasando, nuestras enfermedades, nuestros sacrificios. Yo sé que aquí hay personas haciendo sacrificio enorme para que sus hijos y sus hijas tengan la fe, y quizás lo hacen solas, luchando porque su familia tenga la fe para adelante, trabajando para proveer. A veces podríamos pensar que Dios no nos escucha, pero sí, esta lectura nos dice que sí Él escucha, y sí Él baja, sí Él hace algo para rescatar a su pueblo. Y no solo en esta lectura sucede esto. Moisés le dice, ok, si me estás enviando al faraón, ¿quién le voy a decir que me envía? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice, mi nombre es Yo Soy. Piensen en esto, mi nombre es Yo Soy. Y añadió, esto le dirás a los israelitas, Yo Soy me envía a ustedes. Ese es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que me envía a ustedes. Yo soy, significa yo soy. Él es todo, Él es existencia misma, Él es todo, Dios es todo, Él es todo. Y Él es yo soy y yo estoy aquí contigo y voy a ir contigo. Esta lectura es poderosísima, en el que Dios se revela, enseña su naturaleza y cómo ama al pueblo. Entonces, tenemos dos lecturas poderosas hoy. Tenemos la primera, que da ese mensaje de fuerza, de amor, de rescate, y tenemos el Evangelio en el que Jesús nos da esta guerra avisada, nos da una advertencia. ¿Cómo podemos atar esas dos lecturas? ¿Cómo podemos ver ese mensaje que recibimos de estas lecturas de hoy? La segunda lectura nos da la clave. San Pablo a los Corintios le escribe a la iglesia cristiana en Corinto, a nuestra iglesia, y les dice, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos cruzaron el mar rojo con Moisés, todos en una especie de bautismo comieron también el maná, todos, Dios los fue a rescatar, Dios envió a Moisés para rescatarlos, Dios los amaba, pero no quiero que se olviden que Dios después no estuvo contentos con ellos. La mayoría de ellos desagradaron a Dios y por eso murieron en el desierto. San Pablo nos está dando esta advertencia y dice, todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. San Pablo le está diciendo a los cristianos católicos, a nosotros, les está diciendo, no se crean que porque ustedes son descendientes de Moisés, porque Dios los ama, porque Dios vino a rescatarlos, no se crean que lo tienen ya todo hecho. Esas personas que Dios hizo tanto por ellos, desagradaron luego a Dios y tuvieron consecuencias. Tenemos que cambiar. Y San Pablo dice unas cosas en específico. Dicen, no codicien cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. O sea, San Pablo nos está hablando a nosotros también. ¿Qué es esto de murmurar? ¿Qué es esto de murmurar? Murmurar es cuando nosotros sabemos que quizás tenemos que hacer algo o deberíamos responder de una forma, ay, yo no quiero hacerlo. Y empiezo también a hablar mal del otro, a hablar mal del padre, a hablar mal del diácono, a hablar mal del lector, a hablar mal del de la música, el director de música, a hablar mal del otro. Estamos murmurando en contra. Y hay veces que murmuramos en contra de la gente que Dios nos envía,
pero hay veces que murmuramos en contra de Dios mismo. En contra de Dios mismo. ¿Por qué Dios me permite pasar estas cosas en mi vida? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué Dios? Ya, este Dios no me quiere, este Dios. Y estamos murmurando en contra de Él. Y San Pablo nos dice, no hagan eso. Como el pueblo de Moisés también murmuró en contra de Él y en contra de Dios. El pueblo de Israel, cuando Dios los llevó de Egipto a la tierra prometida, pasaron por un desierto. 40 años. Y le decían a Moisés todo el tiempo, pero ¿y para qué nos sacaste a este desierto a morir de sed y de hambre cuando en Egipto, sí, éramos esclavos, pero teníamos de comer por lo menos? Murmurando en contra de lo que Dios hacía por ellos. Hermanos, por eso Jesús nos da esta advertencia en el Evangelio de hoy. Jesús nos dice, nos da una historia de este hombre que tenía una higuera, buscaba higos por 3 años, no encontraba ningún fruto y le dijo al viñador, córtala. El viñador le dice, vamos a abonarla, vamos a cuidar el terreno, a ver si da higos 1 año más, si no, la cortamos. El Señor hace eso con nosotros, nos da el bautismo, nos da los sacramentos, nos da la Eucaristía, que es su cuerpo, alma y divinidad, su cuerpo, sangre, alma y divinidad, Jesús mismo. Nos da las lecturas, nos da las homilías, nos da tiempo para nosotros ir a la iglesia, nos da. Dios nos da tanto y Él espera frutos. Él quiere que demos frutos. Él nos abona, Él nos cuida, Él nos da el agua, Él nos da todo para que nosotros demos frutos. Y Él espera el fruto porque Él nos da todos. Hermanos, yo sé que si miramos y somos honestos en nuestras vidas, sabremos que Dios nos ha estado dando todas nuestras vidas. Nos ha estado dando el bautismo, nuestros padres, nos ha dado la vida, nos ha ayudado en muchas situaciones que nos han traído hoy día aquí. Nos ha bendecido de muchísimas formas. Ha hecho lo que hizo con los israelitas de antaño. Bajó del cielo, ha escuchado sus oraciones, ha escuchado visto sus sufrimientos y ha bajado a rescatar. Él hizo eso con nosotros. Él bajó del cielo y se encarnó de Santa María la Virgen y nació y murió por nosotros para pagar nuestros pecados. Y también nos dejó la iglesia para que nos cuide, nos alimente, nos dejó su Eucaristía, nos dejó el sacramento de la confesión para sanarnos. Él nos da y nos da. Miremos en esta Cuaresma, en este tiempo en que estamos a la mitad de la Cuaresma, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Cómo estamos dando fruto? ¿Cuál es el fruto que Dios quiere que yo dé? Porque el fruto que Dios quiere que yo dé no es el fruto que Él quiere que el Padre dé. Y el fruto que Él quiere que el Padre dé no es el fruto que quiere que Blanca dé. Y así, cada uno tenemos un fruto, un llamado, una misión. Y Él nos da todo lo necesario para eso. Pensemos, ¿cómo yo estoy respondiendo a ese fruto? ¿Cómo yo me estoy llenando del Señor y dejándome sanar de Él? ¿Cómo yo estoy dejando de murmurar? Dejando de buscar otras cosas que no son las que Dios quiere para mí. Nos quedan 3 domingos de Cuaresma. Hermanitos, juntos todos hagamos eso. Todos hagamos eso. Hagamos ese examen interior para que así, viviendo esta Cuaresma juntos, podamos todos juntos también llegar a ese día de Pascua en el que nos vamos a gozar con esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vamos a empezar a vivir en esa alegría de Él.